Ernesto Casas Cárdenas es doctor en Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, España, de la cual obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Ciencia Política y de la Administración. Maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde asimismo cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ha desempeñado diferentes cargos en la Administración Pública Federal, ligados con el análisis de la política pública. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual ha coordinado las áreas de investigación y posgrado. Tiene perfil PROMED-CEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT. Sus líneas de investigación son democracia, participación ciudadana y políticas públicas, alrededor de las cuales ha publicado diversos artículos, capítulos de libros y libros. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias en instituciones educativas públicas y privadas, así como seminarios en programas educativos de la licenciatura y posgrado. Adelante, doctor. Bueno. Esas personas que aplaudieron son mis alumnos, entonces, para que no crean que soy muy reconocido, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. No hay forma ahí de que compañero, que le bajaras un poquito el volumen. Gracias. Pues lo del protocolo de siempre, ¿verdad? No puede faltar, los agradecimientos y pues ya sabe, ¿no? Todo eso que a mi amigo Eddie le gusta mucho, ¿eso fue? No puede ser. Tenía yo 2, 3 comentarios para mi amigo, pero bueno. Lo bueno es que hay grabadoras. Gracias, señor director, de verdad que le reconozco y me siento congratulado de que considere usted que yo puedo hacer este papel, representar a nuestra facultad para abordar temas importantes, trascendentales para nuestra vida democrática. Muchas gracias. Gracias a las representantes de las instituciones y a los representantes de las instituciones del ámbito político electoral que están aquí e insisto, pues a todos los veo muchos rostros, amigas y amigos. Me mandaron, por cierto, una liga de ¿cómo se le dice? Esos que te pasan de teléfono a teléfono, ¿cómo se le dice? Retuitear, ¿no? Algo así, ¿no? Pero un mensaje, cuando no es un mensaje, sino es un contenido. ¿Cómo? No, la liga es a través de la que ya accedes, ¿no? Pero en fin, me mandaron ahí un archivo de esos que circulan ahí infinidad, ¿no? Y sale una señora, profesora, me imagino que profesora de lingüística y gramática, y me hizo recordar a mis profesores de la primaria, y regañando ahí a la raza, como decimos, ¿verdad? Que por qué la diferenciación entre ellas y ellos, que es una aberración, que es una ignorancia, que no conoce la gramática, que tal y tal. Soy un ignorante. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me parece que la señora se quedó en la lógica de la gramática, esto más bien pertenece a la semiología. Creo que la historia la rebasó, pero en fin, como no quiero que me rebase la historia, pues me pongo a estudiar estas historias que no son precisamente de mi especialidad, pero sí me gustan, son parte de la línea de investigación que yo emprendí ya hace algunos años y pues me parece que por eso me invitaron. Es decir, lo que quiero decirles a ustedes desde una buena vez es que mi ámbito profesional y mi formación académica no está estrechamente ligada al derecho. No lo desconozco y no me estoy ufanando de ello, pero sí, al menos desde la vertiente básica, la constitucional, no me es ajena por mi formación académica, insisto, y además por una obligación ciudadana incluso, conocer nuestra Constitución. Y además pues he tenido la suerte de tener como colegas a eminentes constitucionalistas como el que estoy viendo ahorita, que pues sí les escucho y aprendo mucho, ¿no? Aquí están mis colegas de derecho.
Consulta popular. Voy a abordar dos temas. Siempre digo lo mismo y no lo cumplo, pero siempre lo digo, ya les digo. Voy a tratar de circunscribirme al tiempo que se me ha dado, pero a veces me salgo. Y cuando nos dan clases, ¿verdad, doctor? Que de 4 horas seguidas, de los primeros que brincan soy yo, y dice, no, eso es antididáctico, antipedagógico, estar 4 horas seguidas, pues está muy colgado, ¿no? Está muy complicado para el expositor mantener la atención de la audiencia y la audiencia seguir al expositor, ¿no? Mi amigo Eddie es un gran orador, yo no. Entonces me va a costar un trabajín ahí que me vayan siguiendo, pero voy a intentar hacerlo lo más rápido que se pueda y sobre todo muy puntual. Preferiría que a lo mejor, no sé si me salgo con lo que voy a decir del guión, pero a lo mejor al final algún comentario, pregunta de ustedes, no sé si esté previsto esta historia, pero pues a lo mejor lo podríamos hacer. Bueno, voy a abordar dos temas, les digo, consulta popular. Bueno, me dieron 4, pero los dos últimos prácticamente solamente los voy a aludir. Consulta popular y revocación de mandato. Son los dos que voy a abordar y ya los otros así muy de pasada, insisto, ¿no? Que tienen que ver con la iniciativa legislativa y la consulta a los pueblos indígenas. Así dice la Constitución, ¿eh? Yo no lo dije, pongo SIC. Debíamos quitar esa palabra de indígenas, ¿verdad? Peyorativa, parece que no desconocemos de dónde viene la palabra, pero así lo dice nuestra Constitución todavía. Bueno, pueblos indígenas. Gobernabilidad, miren, lo primero que me gustaría distinguir es que, ¿qué significa el concepto de gobernabilidad? De alguna forma el marco jurídico, nuestro Estado de Derecho, pues tiene como fundamento ordenar las cosas de tal manera que podamos tener un margen más o menos amplio de gobernabilidad. Ese es el sentido del sistema jurídico del Estado de Derecho. Pero en una definición muy sencilla, muy expedita, que por ejemplo estoy recuperando de Lisi de Panskino, el equilibrio que alcanza la autoridad entre la demanda ciudadana y la respuesta a ella, pues más o menos a eso le llamamos gobernabilidad. Decimos que un Estado dispone de más o menos margen de gobernabilidad en la medida en que da respuesta puntual a ese conjunto de problemas y de demandas, que no son lo mismo, aunque parezca igual, diría Silvio Rodríguez, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes. Primera cosa. Segunda cuestión. Cuando hablamos de gobernabilidad democrática, la exposición de mi colega, de mi amigo Eddie Zaguirre, pues básicamente, como ustedes saben, estuvo centrada en la categoría de la gobernabilidad democrática, que tiene que ver con el sistema electoral y todo lo que él comentó. Pero otra cosa es hablar de democratizar la gobernabilidad. Y por eso se ha inventado el conjunto de figuras a través de los cuales se pretende que se implique el ciudadano, la ciudadana en la cosa pública. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque mientras la gobernabilidad democrática está aludiendo a la legitimidad de ingreso, dicen los teóricos, a la legitimidad de acceso, la democratización de la gobernabilidad está apelando a que nosotros reflexionemos en que una vez que toman posesión a través de los mecanismos y los sistemas a los que se refirió quien me antecedió, pues literalmente en el sistema formal el ciudadano se va a su casa y ya votó, ya váyase. Les platicaba yo alguna vez ese principio de Sieyès sobre la división política del trabajo. Digo alguna vez porque estábamos en otro foro y me acordé que había aludido a ese concepto. Y es precisamente la lógica de dividir el trabajo político entre representantes y representados. Unos sirven para gobernar y otros sirven pues para elegir, en el mejor de los casos, a los más capacitados, que serán los que se harán cargo de tomar las decisiones sobre la cosa pública. Así está pensado, ¿eh? No me estoy inventando ni más ni menos. Eso es lo importante que debemos tener presente. Así fue pensado, ideado el modelo. Más allá de que nos parezca o no y de que ahora ha tomado diferentes vertientes, esta es la realidad. La democracia está pensada para eso,
para conseguir legitimidad de acceso. Pero después, para el ejercicio del mandato, prácticamente estaba acéfalo el espacio para el ciudadano, hasta hace muy poco. Prácticamente hasta la reforma de 1977, la de López Portillo. O bueno, la de Reyes Heroles en el sexenio de López Portillo. Bueno, entonces, primero me interesaba hacer esta diferenciación. ¿Qué es entonces la participación ciudadana? Porque los mecanismos a los que me voy a referir evidentemente tienen una relación directa con este concepto de la participación ciudadana. ¿Y qué es eso? Bueno, la ciudadanía son procesos a través de los cuales la ciudadanía tiene la posibilidad de participar de manera directa, no solo a través del mecanismo del voto, en la conformación, al menos, que no es menor, al menos de la agenda pública. Ya es ganancia, desde mi punto de vista. Es decir, poder decir qué temas son los que a mí me importan, más allá de los que decide el diputado, la diputada, el senador, la senadora, el presidente, que son importantes o no, ya sea para que se legislen o ya sea con base en esa legislación que se conviertan en política pública. Entonces, ahí les pongo, pues, hay mecanismos que permiten una participación sistemática y efectiva. La segunda, bueno, les decía yo que como mínimo la conformación de la agenda, lo ideal sería no solo la conformación, sino el seguimiento y la evaluación de la misma, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, metiéndome al tema primero que voy a abordar, el de la consulta popular, pues la consulta popular implica que los ciudadanos y las ciudadanas puedan opinar sobre un tema de orden público, una decisión de gobierno o una disposición jurídica. Ustedes recordarán que precisamente en la reforma del 77, ustedes que conocen mucho mejor que yo la Constitución y las leyes que de ella emanan, se hacía diferenciación entre plebiscito y referéndum. Bueno, pues eso se modificó precisamente a través de introducir la figura de la consulta popular. Básicamente, en la historia política de Occidente, el plebiscito ha servido para someter a consideración de la ciudadanía asuntos de orden estrictamente político, mientras el referéndum ha tenido que ver más con someter a la consideración de las ciudadanas y los ciudadanos asuntos de orden estrictamente jurídico. Bueno, eso es la consulta popular. En la reforma constitucional de agosto de 2012, como ahí les muestro, fueron considerados en esa reforma los mecanismos de participación ciudadana y fue ahí cuando se incluyó la figura de la consulta popular que les digo que de alguna manera fusionó eso del referéndum y el plebiscito. Y se hizo a través de adicionar la fracción octava. Eso sí las voy a voltear a leer porque si les miento si les digo que me la sé al dedillo. Entonces volteo y leo esos números para no ir a errar. Fracción octava del artículo 35, que como todos sabemos, eso sí me lo sé, el artículo 35 habla sobre los derechos del ciudadano. Entonces, un derecho del ciudadano es participar en las consultas populares. Y luego se creó en marzo de 2014 la ley ex profeso. Y a la fecha está, aunque ya hace falta armonizarla con esta última reforma de diciembre de 2019. Me estoy refiriendo a las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ya con esta reforma se hicieron algunos cambios a los cuales me voy a ir refiriendo, algunos, los que pienso que son los más importantes, pero por ejemplo esta historia, se supone que si le pico aquí sale una lucecita azul, sí, pero no es azul, es naranjadita. Se hablaba solamente de que las consultas populares serían sobre temas de trascendencia nacional hasta antes de esa reforma. Con esta última reforma le agregaron eso de susceptibles, que sean temas de trascendencia nacional o regional. Entonces fue ahí un cambio, digo, sin lugar a dudas pienso que es interesante porque eso da pauta a que se legisle al respecto, pero pues desde mi punto de vista, ustedes sabrán, yo considero que sigue habiendo
un extraordinario margen de ambigüedad, ¿no? ¿Cuáles son los temas de trascendencia nacional? Pues se le deja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa facultad de determinar cuáles sí y cuáles no. Nada más como antecedente, por cierto, antes de que se me vaya. Antes de esta última reforma constitucional, se hicieron 3 ejercicios, se intentaron echar a andar 3 ejercicios de consulta. Cada partido lo hizo, los partidos mayoritarios de entonces, PRI, PAN y PRD entonces. Cada uno se inventó su historia y las 3 fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una tenía que ver, ahí sí me falla, ahí ustedes me recuerdan o me corrigen la plana, una tenía que ver con el número de diputados, la del PRI, la del PAN tenía que ver con el salario, ¿no? Y la del PRD, ¿la reforma qué? Ah, la reforma energética, sí, pues claro. y pues como ya saben que iban a perder, pues por eso el PRD se aventó con esa reforma, ¿no? Pero bueno, esos ya son los chascarrillos de la política nacional. Entonces, ¿quiénes pueden convocar a una consulta popular? Dice ahí el presidente de la República, cualquiera de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, por un mínimo equivalente al 33% de sus integrantes. Para temas nacionales, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Y para temas regionales, competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades de la región, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en cada una de las listas de las entidades federativas que estuvieran participando de esa convocatoria. ¿Cuál es el alcance de este mecanismo? Es decir, ¿cómo se puede lograr que tenga un carácter vinculante? Yo también fíjense en que legislaciones, y eso ahí sí ustedes van a saber mucho más que yo de esto, he leído en otras legislaciones la expresión vinculante, no vinculatorio, pero la Constitución así lo dice. No sé si tenga algunas implicaciones jurídicas y por eso la diferenciación, pero en fin, así lo dice la Constitución. Yo lo había leído, insisto, estaba acostumbrado a leerlo como vinculante. Cuando la participación total en la consulta popular corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Es decir, necesita que haya una participación del 40% de los ciudadanos. ¿Qué temas están excluidos? ¿Sobre qué temas no se puede convocar una consulta popular? Y bueno, ahí los subrayados son de su servidor y tienen que ver con lo que se le agregó en esta última reforma. Lo otro ya estaba. Dice, la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales signados por el Estado. Hasta ahí me parece que íbamos bien. Los principios doctrinarios contenidos en el artículo 40 de la misma, ya se refirió mi amigo Eddie, que ya regresó, qué bueno. Hace rato preguntaba por ti. Yo. Los principios doctrinarios contenidos en el artículo 40 de la misma, que se refieren a la forma de gobierno, y dice ahí la Constitución que somos una república representativa, democrática, como decías, laica, que ahí se te había pasado, y federal. Y empiezan los bemoles de su amigo Ernesto Casas, o sea yo, que siempre me gusta andarle buscando peras al problema. Pues no dice el artículo 39 que también nuestro amigo nos trajo aquí a la discusión, que además de que la soberanía reside tal y tal y tal, que el pueblo tendrá el derecho inalienable, dice además, de darse la forma de gobierno que mejor convenga a sus intereses. Ah, pero de acuerdo con esto, eso no puede estar sujeto a consulta popular. O sea, sí, pero no. Empezamos a entender, para mí cuando empiezo a leer todo esto, pues no es más que poner
en contexto, que decía también quien me antecedió en el uso de la palabra. Me parece, yo siempre a mis alumnos en el taller de investigación les digo, trabajo no contextualizado no sirve para nada. Cuando nosotros colocamos esto en nuestro contexto y comprendemos nuestra historia nacional, pues le tomamos sabor al caldo, ¿verdad? Porque si no, pues suena muy bien así en abstracto. Pero en fin, una de las cosas es que no se puede modificar la forma de gobierno. Y será que yo le pongo el acento porque desde mi punto de vista, pues la forma de gobierno tiene muchos bemoles, tiene muchas cuestiones que desde mi punto de vista deberían alterarse. Incluso unas de ellas, ya les digo, por eso me interesa esa línea de investigación, tienen que ver con los mecanismos que le garantizan a la ciudadanía, que le deberían garantizar a la ciudadanía ese ejercicio pleno, pero directo de la soberanía, que no la tenemos delegada. Es más, fíjense, incluso hasta Rousseau, ¿verdad? Hasta Juan Jacobo Rousseau decía, a lo más que debería aspirar un representante político sería precisamente al papel de delegado. Porque solamente, y sigo citando, no textual, no voy a decir que dice tal cual, pero sí me acuerdo de la idea, porque solamente el ciudadano, la ciudadana, pluralizado en masculino, dice la señora esta que les digo que me mandaron en el video, que también estoy cometiendo otra barbaridad, porque los plurales se hacen en masculino, pura casualidad, ¿verdad? Féminas, pura casualidad, ¿verdad? Que los plurales en masculino. Y la señora regañando en el video que a ver, todos esos que andan diciendo que si la presidenta y el presidente, y que si muchachas y muchachos y tal y tal. En fin, cierro paréntesis. Necesitamos mecanismos, insisto, desde mi perspectiva, que nos garanticen que podamos decir si la forma de gobierno nos parece o no nos parece. Pero eso no es posible de acuerdo a esta figura. Alguien dirá, y con justa razón, no estoy diciendo que no, bueno, pues para eso están los diputados, para eso está la representación, para recoger las aspiraciones de los representados, para eso están los representantes, para recoger las necesidades y aspiraciones de los representados, y pues hay que llevarlas al Congreso. A lo mejor alguna vez esto se modifica. Ya llegó un gobierno de izquierda y pues parece que las cosas no solamente no se van a modificar, sino van en aumento de lo que nos veníamos quejando algunos, por ejemplo, el centralismo. Eso es lo que yo opino. La permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. Pues no, ¿verdad? No se van a picar los ojos los señores legisladores. Entonces, pues tampoco está sujeta a consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo. La materia electoral, tampoco, esa es otra exclusividad. Una de las quejas a las que me he referido sistemáticamente en las poquitas cosas que he escrito por ahí ha sido precisamente eso. El que estamos en un sistema extraordinariamente inequitativo. Las reglas del juego las pone quien está jugando. Entonces, mientras eso siga así, pues las cosas difícilmente se van a modificar, ¿no? Entonces, pues ahí un botón de muestra para que vean que lo que digo no es solamente subjetividad. El sistema financiero, ingresos, gastos y presupuesto de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución. Ya más le faltó ponerle con nombre, ¿verdad? O sea, más directo no podía haber sido ahí los legisladores de Morena, pues ya con todas las quejas que hubo sobre lo que hizo el señor presidente a propósito de la cancelación del aeropuerto, bueno, pues ya, el aeropuerto en Texcoco. Las obras de infraestructura en ejecución no podrán estar sujetas a la figura de consulta popular. La seguridad nacional, la organización y el funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes. Que también, bueno, pues es darle ahí un gran margen de autonomía a las Fuerzas Armadas, pero bueno, eso ya es otro, como dice mi amigo, es harina de otro costal. Constitucionalidad, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolverá sobre el carácter de constitucionalidad de la materia que se pretenda someter a consulta popular, como ya les contaba de esos 3 ejercicios que ya se intentaron emprender, lo cual deberá realizar previamente a la convocatoria. Bueno, pues casi sonaba obvio, pero pues hay que decirlo, ¿verdad?
Antes de que se emita una convocatoria, pues hay que decir si procede o no procede el tema. Es el INE quien tiene a su cargo en forma directa la verificación de los porcentajes a los que habíamos aludido hace un rato para solicitar una consulta, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma. Es decir, pues como no pienso que no podría ser de otra manera, pues el instituto para eso debe servir, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, más chamba, pues sí, se andan quejando de que les quieren bajar el salario y por todo por el mismo boleto, que por cierto ni se los van a bajar, y pero pues ahí tienen más chamba. La consulta popular tendrá que realizarse el primer domingo de agosto. Esto de la promoción y difusión de las consultas me da pauta para el punto que quiero comentar a continuación. Ven que voy bien en tiempo, les aseguro que nos vamos a ir temprano. Ya de consulta, ya todo lo jurídico, para más detalles, véase, ¿verdad? Cita a pie de página, Constitución Política de los Estados Mexicanos y leyes que de llaman, tal. Ustedes se lo chutan todo lo que tengan que… Lo que haya quedado a medias, yo ya dije las principales ideas. A mí me interesa más esto. Dejara yo de ser politólogo, ¿verdad? A mí me interesa más esta historia. Entonces, algunas reflexiones sobre lo que les acabo de presentar. Desde mi punto de vista, compañeras, compañeros, desde mi punto de vista hay errores, omisiones y hay olvidos. Yo llamaría incluso con intencionalidad, vamos, ¿no? Iba a utilizar la palabra dolo, pero no voy a salir muy fuerte y ustedes son abogados y me vayan luego a decir que estoy usando una palabra incorrecta. Pero yo no me imagino, compañeras, compañeros, yo no me imagino discutiendo sobre qué hacer con este auditorio, a ver si me permiten la metáfora, si no suena muy burda. No me imagino decidir qué vamos a hacer con este auditorio, si es que hubiera que hacer otra cosa, en una respuesta de, ¿usted qué opina? ¿Lo quitamos o lo dejamos? ¿No? Pienso que sería interesante que antes de eso, la autoridad, empezando por la autoridad competente y quienes están promoviendo tal, tuvieran los espacios, el tiempo, las circunstancias, igualdad de circunstancias, por cierto, para deliberar, no debatir, para deliberar, que no son lo mismo, ¿qué deberíamos hacer con este auditorio? Después, ahora sí ya vamos si nos vamos a la consulta popular o no. Por eso hace rato cuando les dije que me interesaba este punto, cuando les dije que decía la consulta, el INE promoverá la participación, o sea, promueve la participación de decirles que vayan a votar, ¿no? Y luego dice acá, y será la única instancia encargada de la difusión, que podía yo señalar con esto, la única instancia encargada de la difusión y la promoción de las mismas. Y luego la Constitución, ahí trae otra fracción que dice que lo deberá hacer con objetividad, imparcialidad y tal, ¿no? Esas cuestiones. Pero el punto está en que la burra no era arisca, ¿verdad? Y las experiencias que hemos tenido al respecto, ya sabemos en qué consiste esa promoción y ya nos dimos cuenta, incluido el actual gobierno federal, en qué estriba, en qué hacen estribar, qué consideran como deliberación pública a propósito de lo que se tiene que hacer con un tema de esa envergadura. Ya les digo, yo estoy hablando ahorita de un auditorio, les estoy poniendo un ejemplo. Yo tengo la fortuna o tenemos la fortuna de tener aquí como directora a una gente que sabe de lo que estoy hablando, de la importancia de deliberar sobre los asuntos públicos, sobre la cosa pública, pero así nada más, o sea, volver otra vez con que se establece el mecanismo, pero no se prevé la sustancia de lo que les acabo de decir, me parece que es un craso error. Vamos a confiar en que la ley, porque ya les digo que se va a tener que armonizar la ley que existe sobre consulta popular, vamos a esperar que prevea
esos mecanismos de una deliberación extensa e intensa a lo largo del país. Imagínense, si es un tema de trascendencia nacional y o de trascendencia regional, ¿de qué nivel, de qué dimensión tendría que ser el debate previo para que alguien pudiera ir a decidir si sí o si no? Se construye el Tren Maya, por ejemplo. Aquí nuestro gobierno federal actual se saca de la manga literalmente sus consultas en un fin de semana y dice que ya se consultó a la raza y que dice que siempre sí. Conociendo a la clase política de los anteriores partidos, no me extrañaría en lo más mínimo que lo hubieran hecho igual. Entonces, ahí hay un primer, para que no se crea que yo estoy en contra de Morena, por si hay aquí algunos morenos, ¿eh? Yo no tengo filiación partidista alguna, ni aspiro a tenerla. El INE promoverá la participación, discusión y tal. Era el punto de mi primera reflexión. Segunda reflexión, hará falta, insisto, ya se los dije, ya ni me detengo, armonizar la ley. Y tercera, en términos de gobernabilidad, que fue la primera diapositiva que yo les presenté y la idea que tenía sobre ello, citando a Pasquino y a Lins, es imprescindible desde mi punto de vista que transitemos de la legitimidad por el principio de mayoría. Yo sé que mi amigo Eddie pues dice cosas que tiene que decir porque pues además ahí trabaja y tiene sus convicciones sobre ello, lo he hablado con él muchas veces, pero también estoy convencido y en alguna medida también lo he querido convencer y creo que lo he logrado, en que, y sé que sí tienes convicción sobre ello, en que necesitamos el principio de legitimidad por convencimiento y tiene que ver con el punto que les estoy diciendo al inicio, ¿verdad? Y esto tiene, por ejemplo, una relación directa con la reelección. Es un tema que tiene una relación directa. ¿Quién de ustedes se opondría a que siguiera en el cargo alguien que está cumpliendo bien su chamba? Yo no estaría en contra. Al menos yo no estaría en contra. Pero el problema es que para eso tendría que mediar algo que se llama evaluación, ¿verdad? Y aquí no existe. Entonces, lo mismo. Oiga, que es muy bueno construir el Tren Maya, insisto, pues no. Hay una infinidad de variables, ¿no? Desde ecosistemas, desde la perspectiva de los ecosistemas, de la acumulación de capital, del principio de desarrollo económico y más aún de desarrollo social, de apropiación de la riqueza, en fin, de derechos originarios, no sé, tantas vertientes que habrá que discutir y no pensar simplemente que porque yo creo que el Tren Maya va a traer beneficio porque implica una inversión que va a desarrollar a las regiones, se me olvide quienes se han apropiado históricamente de ese tipo de infraestructura, ¿no? Ahí tenemos las carreteras, por ejemplo. Alguien podría estar en contra de las carreteras, yo no. El problema es que lo patético es que aquí en México tengamos que pagar, y ya nos acostumbramos, que como fue lo normal, pagar por una infraestructura que en teoría para eso está el Estado, ¿no? Alguien ya trae una iniciativa por ahí sobre eso, pero parece que no va a tener mayor futuro. Bueno, les dije que ya esto se acababa, si no me equivoco, y no me equivoqué. Voy a pasar entonces, compañeros, si me hace favor allá atrás de cabina, a el tema de revocación de mandato, que me imagino que les va a resultar un poco más interesante, porque pues eso está ahí ahorita, ¿no? Es un tema ahí que también lo puso sobre la mesa el actual presidente de la República. Fíjense ustedes, revocación de mandato y mandato imperativo fueron dos de los elementos que el sistema democrático liberal excluyó para darle vida a este modelo de democracia que tenemos, a la democracia representativa. No deberíamos perder de vista esto. No es menor, compañeras, compañeros, insisto, revocación de mandato y mandato imperativo. ¿Qué significaba eso? Y esto lo quitaron del modelo clásico de democracia, ¿eh? Que por cierto hay todo un debate, mi querido amigo Eddie Aguirre. Aristóteles decía precisamente que la forma defectuosa del gobierno por mayoría era la democracia. El virtuoso era la politeia. Paréntesis nada más cultural. Pero hay autores, como el que tú citas, que efectivamente lo ha recogido de esa manera. Entonces, imagínense lo que hubiera significado
el mandato imperativo en el modelo representativo, pues no tiene futuro. Se les hubiera acabado el margen de autonomía a los representantes. Es el debate clásico, por ejemplo de Hannah Pitkin, ¿no? Sobre mandato o autonomía del representante. Entonces, el modelo liberal de democracia dijo no, eso lo quitamos, eso no jala aquí. Y el otro era precisamente el de la revocación de mandato, nada más que pues como siempre, pues copiamos nosotros y solemos copiar bastante defectuoso el asunto. Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo? Bueno, el mecanismo de revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa, es decir, donde el ciudadano participa en forma directa en la toma de esa decisión, y que consiste en que se solicita, la ciudadanía solicita que termine, ¿verdad?, la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de un representante popular. Lo dice la propia Constitución, y pues en teoría así debería ser, que es producto de la pérdida de confianza de los representados, razón por la cual el electorado es convocado para decidir que se le sea revocado el mandato, y lo hace a través de votación libre, directa y secreta. ¿A quiénes aplica esta cuestión de la revocación del mandato? En la reforma constitucional, insisto, publicada en 2019, en diciembre de 2019, se adicionó la fracción novena del 35, la de los derechos del ciudadano, para el caso del presidente de la República, es decir, solamente el 35 constitucional a nivel federal, se refiere al presidente de la República como debía ser, no puede ser de otra manera. Ya luego a través de un transitorio se va a referir al caso de los gobernadores y al jefe de gobierno. El procedimiento podrá ser invocado para los casos, ya les digo, de los jefes del Ejecutivo en los 32 estados. El proceso podrá ser solicitado durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. Eso aplica para todos, para las 3 figuras, presidente, gobernadores y jefe de gobierno. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir esa solicitud? Para el caso del Ejecutivo Federal, insisto, debe ser a petición de al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en al menos el 50+1 de las entidades federativas, y los que a su vez representen también al menos el 3% de la lista nominal de las entidades que estén incluidas en esa solicitud. Será el INE igual el facultado para convocar, y su realización será el primer domingo posterior a los 90 días en que haya sido emitida la convocatoria, y no podrá coincidir con elecciones federales ni locales. La validez del procedimiento está supeditada a que en el proceso hayan participado al menos el 40% de los inscritos las y los inscritos en la lista nominal, y la revocación solo procederá por mayoría absoluta, como ya todos ustedes saben, pues 50+1, ¿verdad? Eso aplica también, insisto, para todos los casos. Las dos cuestiones, el 40% de la participación y el que la decisión se haya tomado por mayoría absoluta. Ya le iba a mover, pero estoy tomando foto, ¿verdad? Ya le muevo, ya está. Dígame, de repente levante la mano. Oiga, profe, déjeme tomar mi foto. Ya hasta acá estaba hablando mi amigo de selfie. Si alguien quiere de repente una selfie como testigo. Nosotros en una actividad que se llama academias, aquí hasta nos piden que hasta foto nos tomemos cuando vamos a la academia. Que no, yo digo que es un principio de desconfianza, pero no dicen que es de satisfacción con el cliente. Así lo dicen, tal cual. Caso gobernadores y jefe de gobierno. Bueno, en la Constitución le incluyeron un sexto transitorio en el que se establece lo siguiente. Las constituciones de las entidades dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del decreto deberán garantizar
ese derecho ciudadano a los ciudadanos de cada entidad federativa de poder solicitar la revocación de mandato. Así es que recuérdenle ahí a sus autoridades o a quien le competa que pues en teoría tiene 18 meses y van corriendo. Bueno, pues fíjate, 18 meses, pues ya estamos hablando de año y medio, ¿no? Entonces, si esto entró en vigor en diciembre, no, pues dale cuelga, ¿verdad? O sea, varios ya la libraron, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Ya no van a tener que enfrentar esto. La solicitud deberá plantearse por un mínimo de al menos el 10%, allá estábamos hablando del 3%, para el caso del presidente de la República, aquí se habla de que al menos el 10% de la lista nominal de electores de la entidad, y que además abarque la mitad más uno de los municipios o alcaldías en el caso de la Ciudad de México. La jornada de votación no será coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales o federales, y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. Es decir, estamos hablando, como se tiene que hacer se puede convocar hasta concluido el tercer año. Ustedes saben que la Constitución diferencia entre interino y sustituto. Estamos hablando evidentemente de la figura del sustituto, es decir, quien ocupara, quien resultara, quien se sacara la rifa del tigre, pues ya lo tendría que continuar el periodo, ya no es que tiene que volver a convocar a elecciones. Bueno, conste, sí te gané ahora sí, mi querido amigo, ahora sí te voy a ganar porque me voy a tardar, es más, creo que ni una hora me voy a tardar. Ya voy con mis reflexiones finales para tranquilidad de todas y todos ustedes. Miren, cuando digo normativamente, de repente, yo sé que ustedes ya lo saben, nomás que el que lo expresa de manera explícita corre menos riesgo de equivocarse. Pero de repente sucede que alguno que otro abogado piensa que cuando uno habla normativamente solamente se refiere a la norma jurídica. No es el caso. Acuérdense que yo soy politólogo, entonces cuando uno dice normativamente se refiere al deber ser de las cosas, es decir, con base en un paradigma X. En este caso, en el tema que estamos abordando, nos estamos refiriendo entonces a que hay una apelación a la dimensión sustantiva de la representación. Hay una autora que se llama Hannah Pitkin y otros más, a mí me gusta ese, por eso cito ese, que ella establece 5 dimensiones. Ella dice, alguien que se jacta de ser representante político debería cumplir 5 dimensiones. Es como decir, a ver, si tú eres arquitecto, pues deberías cumplir A, B, C, D y E. ¿No? Así dice Pitkin. A un representante debería cumplir 5 dimensiones. Si les digo las 5, ahora que me den un seminario de posgrado, pues ya no se van a inscribir conmigo, pues ya se las van a saber. Entonces, nomás me voy a referir a una, a ver si con suerte se quedan picados o al menos se ponen a leer a Pitkin. Pero yo sé que a ustedes les gusta leer mucho. Entonces, la dimensión sustantiva a la que se refiere Pitkin es a la que tiene que ver con los resultados tangibles del quehacer, del ejercicio de representar, lo que es verificable, lo que es evaluable, no solo cuantitativamente, no nos equivoquemos, pero lo que sí tiene un impacto en la calidad de vida del representado o de los representados, de las y los representados. Entonces, pienso que esto de la revocación del mandato hace una alusión, se inscribe en esa lógica de la dimensión sustantiva. Eso es lo bueno. Ahora les voy a decir lo que yo pienso que está mal. El mecanismo aprobado, el mecanismo que se aprobó, híjole, sí me dolió, El mecanismo aprobado de la revocación de, es que les tenía que decir algo porque unos ya están bostezando por allá. Decía el polivoz, da coraje, ¿no? Es como si ustedes estuvieran hablándome y yo empezara. No al lugar, ¿verdad, señores abogados? Aguanten ya nos vamos ya. Yo sé que no está muy entretenido, pero le estoy echando ganas, tengan la seguridad. Entonces, el mecanismo aprobado adolece desde mi punto de vista de, reitero, lo medular.
lo que para mí debió haber sido lo medular. Es decir, ¿cuál es el mecanismo institucional a través del cual vamos a trascender del creo o de la impresión o de los estudios de coyuntura para decir si es algo que debe proceder o no? Porque me cae mal, porque es moreno, porque habla muy lento, porque no ganó mi partido, ni mi candidato. ¿Vamos a la revocación del mandato? La Constitución no dice nada de esto. Yo hubiera pensado que era lo obvio, ¿no? No hubiera sido lo obvio que antes de, pues primero vamos a crear un mecanismo de evaluación, y yo por eso les digo, miren, la vinculación sería tan sencilla, es que no me acomodo muy bien con ese aparatillo, pero no estorbo aquí si me pongo, ¿no? Fíjense ustedes, y esto no estoy descubriendo el hilo negro, pero sí me jacto, pues también en Pachuca hace aire, ¿no? Y aquí, ¿por qué en Tamaulipas no va a haber, no? Yo pienso, no estoy diciendo que yo soy el primero que lo pensé, pero soy uno de los pocos, pienso, que ha ido desarrollando esta idea cada vez más. Yo he ido trabajando esta idea. Debería existir una vinculación, desde mi punto de vista, extraordinariamente estrecha y sancionable por la ley, es decir, con consecuencias jurídicas en función del interés general. ¿Qué dices que vas a hacer cuando andas haciendo campaña? ¿Qué dices que vas a convertir en acción de gobierno cuando diseñas un plan al respecto? ¿Verdad? A través, por ejemplo, a nivel federal del 26 constitucional o de la estatal del 4º constitucional. Y luego, ¿qué informas sobre ello? ¿A poco me estoy descubriendo el hilo negro, compañeras y compañeros? No es una obviedad lo que le estoy diciendo. Es complejo, difícil hacer esto. ¿Por qué no lo hacen las y los legisladores? Cualquiera que te quiera correr, o al menos que me quieran, cuando me quieran correr, pues lo mínimo que les voy a pedir, a exigir, es, pues vamos sobre resultados, ¿verdad? O sea, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? Y sobre eso, pues ya vemos si procede o no. Ya, además, aquí tengo amigos abogados laboristas, ¿verdad? No va a ser tan fácil, pero sería lo obvio, ¿verdad? Pues acá se les curioso. Curiosamente se les olvidó, no está. Entonces, el mecanismo, insisto, está sujeto pues a estudios, insisto, de coyuntura. Levántate una encuesta. ¿Cómo deciden los partidos hoy por hoy? Los más vanguardistas, los de avanzada, estos que, insisto, ya llegaron a la presidencia de la República, ¿cómo deciden a sus candidatos? ¿Sabes? Levántate una encuesta a ver quién tiene más popularidad. Puta, pues si no estás escogiendo un artista, ¿no? ¿Cómo para qué lo quieres, no? De verdad que me parece una aberración que todavía a estas alturas se sigan decidiendo la cosa pública así tan importante de esa manera. Me parece increíble, pero no me estoy inventando nada, ¿verdad? Entonces, así están las cosas. Entonces, insisto, un mecanismo que permitiera vincular campañas electorales, planes de gobierno y resultados. Porque en campañas te puedo ofrecer lo que me dé la gana. Nomás la ley dice, la ley electoral, pues dice que tienes que registrar una plataforma, ¿verdad? Después, la ley te obliga a hacer un plan de gobierno. Y después te obliga a rendir un informe. Y en las tres cosas puede no haber coherencia, congruencia y no te pasa nada. Salvo que tu jefe ya no le caigas bien, ¿verdad? Ya acá el compañero explicó aquello de los mecanismos informales que suelen explicar mejor la vida política, al menos en nuestro país, que muchos mecanismos formales. Entonces, el caso de revocación ocupará interinamente el ejecutivo. En caso de revocación, ocupará, machetazo a caballo de espadas. Se llama tilde cuando es gráfico, pero se me fue. El caso de, pero lo estoy corrigiendo en mi oralidad, no, ya valí, ¿verdad? O sea, eso ya no quita. Yo siempre estoy jodiendo a los alumnos y ya valí, ya lo reconozco y públicamente lo digo, ¿eh? Porque a otros, pues yo hubiera podido seguir leyendo, pues tal que no pasa nada, ¿no? Pues sí me equivoqué. En caso de revocación, ocupará interinamente el Ejecutivo el presidente del Congreso
este nombrará al sustituto. Y ahí otra vez, Gustavo, el pero, ¿verdad? Ahora para cuando vayas a tu parlamento ciudadano juvenil, o no sé cómo le llaman esa historia. ¿En quién se queda toda esta pichada, compañeras y compañeros? Pues otra vez en los mismos actores, ¿verdad? ¿Quiénes llegan al Congreso? Pues a través de los partidos. O sea, los partidos se vuelven a quedar con esta atribución. Fíjense nada más, ¿eh? No es menor lo que estamos leyendo. Clarísimo, ¿verdad? Será en caso de que haya revocación, primero lo va a ocupar, insisto, quien esté como presidente del Congreso. Pero además, insisto, el Congreso, o sea, los diputados, los que vienen de los partidos, dice el compañero que me antecedió en la palabra, mi amigo Eddie, ¿no? Es que pues es una buena profesión y tal, y dedíquense a tal, y yo estaba ahí vacilando con el señor director y con Blanca, y yo le decía, no, pues yo me quedo en la de académico. El problema es que no lo digo yo, hay estudios ahora eufemísticamente llamados endoscópicos, o sea, encuestas, hombre, que en los que la gente dice que en los que menos confían, tienen un nivel de reprobación, literalmente, son los diputados y las diputadas. No es que, pero no es gratuito ese nivel de aprobación, ese nivel de desaprobación. Yo pienso que tiene que ver con la dimensión sustantiva de la que hablaba Pitkin, ¿no? Pero el problema está en que la democracia liberal, esta representativa que tenemos, está pensada para formar gobierno, para saber quién va a gobernar, no qué va a gobernar. Entonces, este mecanismo, si le implementáramos esta historia, pienso que daría margen a poder tener algo más de control sobre eso, ¿no creen? Para que alguien que ofrece algo después tenga que cumplirlo, y si no lo cumples, pues a lo mejor sí nos vamos a la figura de la revocación, ¿no? Finalmente, compañeras y compañeros, yo digo que a propósito de la separación de poderes, un tema por demás debatible, bueno, a veces hubo otros sexenios, ¿verdad? Ustedes que comparten conmigo edad, aunque no quieran, hubo otros sexenios en los que al menos se cuidaban las formas. Se hacían las mismas barbaridades, pero se cuidaban las formas, ¿no? De repente ves tú ahí a los representantes del legislativo, pero peor que chalanes del ejecutivo, pero peor, así, vergonzoso literalmente, ¿no? Ni siquiera la forma cuida, ¿no? Es verdadera, que alguien les diga que existe separación de poderes formal, aunque sea en la Constitución, que debían cumplir 3 cosas y entre ellas era servir de contrapeso, ¿verdad? La teoría de esta división de poderes, que creo que ahora debía quedarse en separación. Ya los estudios más vanguardistas sobre constitucionalismo dicen que lo más correcto es hablar de separación, por eso le puse separación. Entonces, que se acuerden de esto, hombre. Recuérdenle, por favor, que no es empleado del Ejecutivo, no es un sistema parlamentario, ¿verdad? Pues ya les explicó con vastedad mi amigo las diferencias en el sistema parlamentario, el gobierno responde ante el parlamento, porque de ahí sale. Acá ni eso, porque acá le responden al que lo puso, al patrón, a su jefe, al ejecutivo, a él es al que le tienen que responder. No, pues así estamos torcidos desde mi punto de vista. Y luego le siguen dando más todavía, pero esto además, insisto, mucho de esto, porque ya lo explicó aquí mi amigo, pues se aprobó a través del principio de mayoría. Y si son propuestas, muchas de estos vanguardistas, que ahora están ahí en el Congreso y en el Ejecutivo Federal, y hasta en otros estados, aunque ya se nutrieron de otros partidos. Es una chulada nuestro sistema, ¿verdad?, de partidos. Cómo el chapulineo ahí que existe. Pero en fin, a propósito de la separación de poderes, los legislativos no deberían legislar, y no necesito poner nombres y apellidos, ¿verdad? No deberían legislar para complacer las necesidades. A lo mejor aquí podría haberle puesto incluso caprichos, pero pues ya iba a ser un exceso y para la academia pues se ve mal, ¿no? Entonces, las necesidades de los ejecutivos en turno. Si no me equivoco, esa era mi última diapositiva. Vamos a ver.
para tranquilidad de todos. Pero ya, esa sí es la última, ya. Esta es la última de la última. Es que resulta que yo tengo el vicio de, pues dejen echarme una flor, ¿no? Yo si me dicen hay que hacer tal, pues yo lo hago, pues yo no tengo conflicto de autoridad, ¿no? Yo a la autoridad la respeto y más cuando se gana ese principio de manera empírica, pues hay que cuadrarse, ¿no? Entonces, a mí me mandaron una diapositiva que dice desarrollar lo que ya las dos figuras que ya les dije, más estas dos, pero pues yo me quedé pensando, o sea, ¿en qué detalle puedo entrar sobre esto que ustedes no conozcan? La iniciativa legislativa pues está, insisto, en la fracción séptima del artículo 35 como parte de los derechos del ciudadano. También existen ciertos candados que tiene que cumplir el ciudadano para que proceda una iniciativa, no quiere decir que se vaya a convertir en ley, ¿verdad? Una iniciativa de ley. Y luego lo de la consulta a grupos indígenas, que ya les dije que así dice la Constitución, está en el artículo segundo, como ustedes saben, que es bastante amplio, cada vez más amplio, aunque cada vez sirva para menos. Artículo segundo, inciso B, fracción novena de la Constitución, y se refiere básicamente, ya se me secó la boca, aguánteme tantito, y se refiere básicamente a que antes de que se conviertan en política pública, asuntos que tengan que ver con las comunidades originarias o población autóctona, se les consulte, ¿verdad? A eso se refiere ese artículo y ahí está, para que vean que sí lo tomé en cuenta, señores que me invitaron, que sí cumplo los 4 puntos que dijeron que tenía que desarrollar. Y si no me equivoco, ahora sí esta era la última de la última. Muchas gracias, gracias por su aplauso. A continuación, invitamos a la magistrada presidenta, al director de esta facultad, al fiscal especializado en delitos electorales y al vocal secretario del INE en Tamaulipas a la entrega de los reconocimientos al doctor Edis Aguirre Treviño y al doctor